todos bienvenidos al segundo módulo del curso virtual Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana. El módulo número 2 se llama Hábitat y Cultura Ciudadana. En la tarde de hoy nos acompañan Adriana Pérez, Andrea Carolina, Caterine, Camilo Armando, Carol Melo, Cecilia Blanca, César, Consuelo, Jamie, Julián. Muy buenas noches, Julián. ¿Cómo se encuentra? Julián Pérez, Leonardo, Lucy Luna, María Fernanda. También continuamos aquí dando ingreso a las demás personas que están haciendo su arribo al módulo número 2. También se encuentra con nosotros Oscar Mauricio, Rocío, Sandra y Víctor Alonso. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Muy bien, profesor. Muy bien, gracias, profesor. Muy bien, gracias, profesor. Muy bien, gracias. Bien, gracias. Sí, señor. Gracias, muy amable. Entonces, para aquellas personas que de alguna u otra forma han tenido la oportunidad de aperturar su cámara para humanizar más esos espacios. A continuación, vamos a hacer un recorrido breve del módulo número 2, que es muy importante que conozcamos algunos parámetros que son fundamentales en el módulo número 2. Entonces, aquí lo está cargando. Profesor Nelson, ¿me confirma por favor si ya se puede ver? Sí, señor. Sí se le ve bien la pantalla. A veces se le pierde un poco el sonido, profesor Carlos. Ok, muchísimas gracias. Muy gentil por avisarme, profesor. Entonces aquí... Ya está bien. Ya estoy bien. Bueno, entonces, como ustedes ya lo saben, primero que todo, queremos felicitarlos y felicitarlas porque ya han avanzado el primer módulo. Entonces, ahorita el profesor Nelson podrá ahondar más en este aspecto. Para recordarles a todos los participantes, tenemos aquí el cuerpo central del módulo. Entonces tenemos este video. ¿No se escucha bien? ¿Aquí me escucha mejor? Sí, señor. Sí, ahora sí. Listo, aquí bueno. Entonces vamos a tener este recurso audiovisual, que es un recurso preparado por el profesor Nelson con base a las temáticas del módulo. Aquí en las actividades iniciales es muy importante, por favor, en las actividades iniciales, aquí van a encontrar todos los objetivos y las propuestas del módulo. Aquí en la propuesta metodológica, aquí van a encontrar cuál es el propósito de este módulo como tal. Sigamos avanzando. El foro bienvenida. Aquí hay una pregunta muy importante que está directamente relacionada con el módulo. Como esta imagen que ya es muy conocida por ustedes, estamos en la mitad del camino, que es el módulo número 2. Después vendrán unos recursos que son de entera importancia para el desarrollo temático del módulo. En la parte número 2, en la parte número 1 están los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizajes son elaborados con base a las temáticas. Foro novedades, foro de dudas. Tenemos una duda, profesor. La escriben aquí y con mucho gusto nosotros la contestamos. Perdón. Material de apoyo, recursos audiovisuales. Aquí este material de apoyo, cuando ustedes ingresen, aquí, listo. Esta carpeta, si ve que aquí hay unos archivos PDF, usted la pueden descargar y la pueden tener en su ordenador, los cuales les va a servir para poderlo leer con más calma. Tenemos también una encuesta del papel transportador. El profesor Nelson va a hablar un poco o hacer énfasis en esta encuesta. Es una encuesta muy didáctica, muy apropiada a la temática del módulo número 2. Por último, tenemos el foro temático y la actividad formativa. Estas dos actividades, al igual que en la parte número 2, están conformadas. Entonces, esta es la ruta metodológica, propuestas número 2. Recuerden para todos ustedes que
todos los módulos se componen de 2 clases. Entonces sería la clase inicial, que es el día de hoy, y Dios mediante, el día jueves tienen la siguiente clase. Entonces, esa clase, como ya lo vieron ustedes la semana pasada, es con personal profesional del IDUT. Son personas técnicas de atención al ciudadano, los cuales ellos también van a seguir profundizando en las temáticas que el profesor Nelson en el día de hoy va a tocar. Esto y estas 2 clases, más los 2 foros, más las 2 actividades, hacen parte del proceso formativo del módulo número 2. Es la orientación. En el canal de comunicación que nosotros tenemos de WhatsApp, quizás algunos ciudadanos comentan la importancia de poder orientar más el módulo. Entonces, con esto estamos dando respuesta. ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Cuál es nuestro norte? Queremos recordarles, aquí en la propuesta metodológica está todo lo que el IDUT quiere con base a este módulo. Y así sucesivamente vamos a poder encontrar en los diferentes módulos. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar paso a la persona que va a guiar su proceso formativo en el día de hoy. Muy buenas noches, profesor Nelson. Bienvenido. Buenas noches a todos. Profesor Carlos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien claro? Sí, señor, lo escuchamos claro. Sí, profe Nelson. Perfecto. Sí, señor. Buenas noches. Sí, claro. Buenas noches. De antemano quisiera saludar a todos los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano que nos han permitido precisamente honrarnos para poder participar en estos procesos de cultura ciudadana o divulgación de cultura ciudadana, desde obviamente el director del IDU, Diego Sánchez, la doctora Lucy Molano, y los funcionarios Esteban Adolfo Quesada, Leonardo Barreto y Esteban Yepes, que siempre están ahí frente de estos procesos de cultura ciudadana o divulgación de cultura ciudadana, y me parece muy importante todo eso que están haciendo, y antemano les agradezco de verdad de corazón que nos permitan esta oportunidad de participar en estos procesos de desarrollo de cultura ciudadana. Antes que siga con, digamos, la presentación, yo quisiera pues obviamente presentarme. Mi nombre es Nelson Enrique Álvarez Lizarazo. Soy abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, de aquí de Bogotá. Llevo aproximadamente trabajando en el sector de consultoría de transporte más o menos 10 años, y pues me convocaron en esta ocasión para estos procesos tan interesantes. Espero que de una u otra forma los contenidos que les vamos a compartir en el transcurso del aula virtual o en el transcurso del módulo 2 les sea de utilidad. Yo, antes de volverles a comentar, de compartirles mi presentación como tal, yo quisiera como hacer unas precisiones en torno a ver si ustedes me dicen si pueden ver la presentación en este momento, sí, que es en sí nuevamente el aula como tal, el aula virtual. El profesor Carlos Henry les explicó muy bien los aspectos generales del aula, me parece muy bien. Yo quisiera resaltar sobre todo en el video inicial, porque en el video, que a pesar de que no dura sino 1 minuto y medio, el video es muy concreto sobre los objetivos que se buscan en este módulo de ciudad y cultura ciudadana. Como todos los módulos, creo que van a tener 2 partes, ¿sí? 2 partes. En esas 2 partes vamos a distribuir aproximadamente 3 temas. Entonces vemos, por ejemplo, en la parte número 1, yo quisiera resaltar lo siguiente en la parte número 1. En la parte, en todas las partes, incluso, no sé si me devuelvo un momentico, acá está el foro de bienvenido, los invito a que participen, se presenten, den su opinión. Es como una apertura a un diálogo como tal entre todos los participantes e incluso los que estamos organizando. Entonces es importante que ustedes digan, se expresen, qué hacen, que digan más o menos los aspectos más importantes de su vida, o digamos de lo que quisieran destacar de la presentación de ustedes.
Ese es el foro de bienvenida. Hay otra cosa también, se hace unas preguntas puntuales sobre lo que son las ciclorrutas y ciclocorredores de Bogotá. Entonces participen en ese foro de bienvenida. Ya las dos partes, fundamental que tengamos en cuenta lo siguiente. La actividad formativa es, digamos, como la partitura de cada una de las partes. Esto que se llama actividad formativa, porque ahí está resumido todo lo que consiste cada uno de los módulos. Así como existe una actividad formativa para cada una de las partes, también existe una guía del docente. Ese está en el material de apoyo. La guía del docente, digamos, como para exagerar un poquitico, pero para que quede bien la idea que les quiero decir, la guía del docente es como el vademecum de cada una de las partes. O sea, ahí está concentrada la información y en muchas ocasiones no necesitan de ir a incluso ni a los demás materiales de apoyo para digamos, entender los contenidos de cada una de las partes digamos, del módulo. Bueno, eso en torno al aula virtual. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, pregunta o duda con respecto al aula virtual? Que de pronto sea el momento para aclararles. Sí, señor. Aprovecho que me da el espacio. Cuénteme, ¿cómo es su nombre? Corporación. Profesor Nelson, ¿me escucha? Sí, señor Carlos. No, tranquilo. Antes de darle paso a su presentación de la clase del día de hoy, invitamos a todas y a todos los participantes que las actividades de los foros esta semana van de lunes al día viernes, de lunes a viernes. Y las actividades evaluativas, que el mismo sistema los califica como tal, los valora como tal de forma automática, va hasta el día sábado 10 de la noche. Entonces, por favor, para que cuadremos nuestras agendas, cuadremos nuestros tiempos y podamos realizar las actividades en los tiempos establecidos para la programación. ¿Esto debido a qué? Pues que en ocasiones, a veces los profesores, por sus diversas actividades familiares y personales, pues no van a tener el tiempo de estar valorando actividades los días domingos, precisamente por eso. Entonces los invitamos amablemente que las actividades los podamos realizar entre semana. ¿A qué horas, profe? En la mañana, en la tarde, en la noche. En un momento que usted pueda y tenga tiempo, puede ingresar, porque esta es la modalidad del curso. La esencia fundamental del curso es una modalidad virtual acompañada por los profesionales y los profesores que estamos a cargo del curso como tal. Pero en sí el proceso formativo es directamente ustedes poquito a poco van construyendo su proceso de formación en la medida que de sus posibilidades de tiempo. ¿Listo? Entonces los invitamos amablemente de lunes a viernes hasta las 10 de la noche poder participar en los foros. Muchísimas gracias, profesor Nelson. Entonces queda a cargo de la clase. Muy amable. Bueno, profesor Carlos, muy bien. Bueno, entonces, no hay dudas en torno al aula virtual como tal. Entonces, sí, yo tengo corporación, cuénteme. Sí. Sí, gracias. ¿Cómo es que es su nombre? Freddy Vanegas. Freddy, cuéntenos. Mire, más que la duda de la siguiente observación, de pronto me gustaría pedir de manera respetuosa y organizada a los coordinadores o quienes están pendientes del ejercicio de nosotros, que si a través de los correos como informan, nos podrán socializar también como el cronograma general de las actividades y particularmente de cuando vamos a tener las clases sincrónicas, porque por ejemplo en este caso a mí se me cruza con otra clase en el mismo horario y toda la cosa, entonces digo, o me toca esto o me toca lo otro y todo eso. Y lo otro es que me gustaría pedir el favor, si fuera posible, yo recuerdo, digamos, a nosotros se nos domingo al mediodía y digamos en el caso particular no pude responder como un tema del primer módulo, entonces quisiera pedir de la manera respetuosa si nos pueden facilitar esa información o esa claridad para con eso uno se pueda organizar de una manera más efectiva. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. La idea es que siempre
hablemos, que nos comuniquemos. Está muy bien lo que acabas de comentar. Existen varios canales. Hubo una idea desde hace un tiempo, cuando empezaron los primeros, digamos, cursos, porque ustedes son, si no estoy mal, el cuarto curso que se ha lanzado en estos meses, o digamos promoción en estos meses de este curso de desarrollo urbano del IDU, que es la idea del WhatsApp. Entonces estén muy pendientes en el WhatsApp, cualquier duda directamente la preguntan ahí. El profesor Carlos Henry acaba de comentar más o menos cómo van a ser las actividades, él lo explicó, lo acabo de explicar. Sin embargo, los cursos, eso es, digamos, el pan de cada día en estos entornos virtuales y en las clases como tal. Pero como lo dijo el profesor Carlos Henry, este curso, su fundamento prácticamente es como un 70-80% virtual, asincrónico. Entonces, ustedes si tienen algún problema de que no pueden asistir a una de estas clases sincrónicas, ustedes pueden ver la clase como tal en YouTube, que se les puede enviar el vínculo como tal. O sea, ustedes no van a perder ninguna de las clases porque todo va a quedar como material de apoyo, todo queda grabado, entonces no se preocupen por eso. Les agradezco el interés y que pronto, obviamente, en el encuentro sincrónico uno tiene más oportunidad de charlar, de conversar, pero igual cuando uno no puede, pues uno sigue la metodología digamos, que se ha planteado en el aula y de todas maneras ustedes pasan. Con respecto a la actividad que de pronto no pudo haber concretado, de todas maneras, comente en el foro de WhatsApp y el profesor Carlos Henry con mucho gusto de pronto le facilita. De todas maneras, yo de antemano les digo a todos los que se encuentran aquí, que son bienvenidos a este módulo 2, que si ya se encuentran aquí, significa que ya pasaron o digamos ya tuvieron el porcentaje mínimo para poder pasar al siguiente módulo. O sea, si ustedes ya están aquí, no se preocupen porque ya prácticamente pasaron. Y de antemano les digo, si ustedes pudieron concretar, aunque sea en un 70, un 80%, las actividades del módulo 1, les felicito sobremanera porque el módulo 1 es un módulo muy técnico y muy complejo, digamos, de entrada para muchos de nosotros entender. Entonces no se preocupen si hay materiales o si hay conceptos que de pronto no pudieron entender, pero sin embargo, si ustedes ya llegaron acá, desen por seguro que ustedes ya prácticamente terminaron o terminan, digamos, el grueso de este curso como tal, porque es el módulo 1, el módulo que, digamos, tiene más dificultades de pronto de desarrollarse. Y yo siempre resalto, el profesor Antonio hizo una recopilación muy concreta, muy específica, con unos ejemplos espectaculares que les invito a que sigan profundizando, que los sigan leyendo, porque es lo que hizo el profesor Antonio es excelente para este curso y de antemano les invito a que sigan profundizando esos materiales. Bueno, entonces, todos están viendo mi presentación y me están escuchando claramente, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Este módulo lo propuso el IDU como hábitat y cultura ciudadana. Yo me atreví a colocar ciudad, ¿sí? Porque desde el punto de vista, digamos, de la cultura ciudadana, como se pretende hoy en día a nivel incluso internacional, hablar de cultura ciudadana y de desarrollo urbano como tal, cuando se habla de hábitat, se debe incluso entender que, digamos, el desarrollo se mueve desde la ciudad. Entonces, cuando se habla de hábitat, en muchas ocasiones se podría indistintamente hablar que hábitat es, digamos, las ciudades, porque es de donde se jalona precisamente el desarrollo urbano como tal. Entonces, de antemano vuelvo y les digo, los felicito por estar acá y vamos a proseguir entonces con mi presentación como tal. Entonces, bueno, dentro de hábitat y cultura ciudadana, que es este módulo 2, podríamos hablar de muchas normas como para entenderla, ¿sí? Para entenderla, todo lo que es los procesos que giran en torno a la cultura ciudadana. Pero entonces, no quisiera, a pesar de que yo soy abogado, no quisiera que habláramos de las normas como tal, porque las normas en su momento son como, digamos, la estructura y la base
que nos da, digamos, a entender unos mínimos para el desarrollo del mismo proceso urbanístico. Pero entonces, yo no quisiera que nos centremos en eso, y de antemano les voy a comentar lo siguiente. Existen normas internacionales que van de la par, como por esos, digamos, convenios internacionales que ha suscrito Colombia con Naciones Unidas y con otros organismos internacionales, que, digamos, desde el punto de vista jurídico, esto sí quisiera comentarlo, desde el punto de vista jurídico, tienen la misma jerarquía de nuestra Constitución. Por eso hoy en día, cuando hablamos de que Colombia suscribe un acuerdo internacional, hay que recordar que los acuerdos internacionales son vinculantes hasta el punto casi de la misma jerarquía constitucional. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta algunos acuerdos o, digamos, procesos que se generan en torno a esos acuerdos internacionales. Pero estas normas las van a encontrar ustedes muy compiladas, muy desarrolladas en la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sustentable, que desde el punto de vista de la ONU se dice sostenible, pero sustentable es un término que ha acuñado el IDU como para que podamos entender precisamente la sostenibilidad de las ciudades o el desarrollo urbano como tal. Entonces, esta guía es un material que ha organizado el IDU por mucho tiempo, lleva trabajando este material yo diría más de 10 años. Este material, esta guía, se encuentra en el material de apoyo de este módulo 2. Entonces van a encontrar en el material de apoyo, si no estoy mal, en la parte 1, esta guía como tal. Sin embargo, también la van a encontrar, obviamente, la encuentran en la página web del IDU como tal. Entonces les invito a que, si quieren profundizar sobre normatividad específica de desarrollo urbano y cultura ciudadana, en esta guía de gestión social del IDU van a encontrar eso y muchísimo más que ahorita les voy a comentar. Bueno, el módulo 2, Hábitat y Cultura Ciudadana, se compone básicamente de 3 temas y 3 subtemas, ¿sí? Entonces, los 3 temas, los 2 primeros temas los vamos a encontrar en la parte 1, que vamos, digamos, a hablar de lo que es Hábitat y Cultura Ciudadana, digamos, una abreboca sobre lo que podría ser hábitat y cultura ciudadana, y vamos a hablar del desarrollo urbano en Bogotá en tiempos de crisis, que ahorita les voy a comentar exactamente qué consiste. En el tema 2 vamos a hablar de desarrollo urbano y transporte urbano. Entonces vamos a hablar básicamente de 2 tipos de transporte, que es el transporte masivo de ciudadanos y su importancia, así como el transporte de abastecimiento. Y en el tema 3 vamos a hablar de la cultura ciudadana y su papel en la salud de todos y todas en los ambientes urbanísticos como tal. Bueno, en el tema 1, como les comenté, vamos a hablar de lo que es hábitat y cultura ciudadana, ¿cierto? Entonces, yo les invito a ustedes a apreciar una imagen que yo les comparto en esta presentación. Resulta que esa imagen hace parte de un compendio de una sabiduría ancestral que viene desde China. Es un libro que tiene más o menos 5.000 años de existencia, que se llama el I Ching. ¿Qué es el I Ching? Es un libro sapiensal oriental que tiene 64 capítulos, digámoslo así, y cada uno de esos capítulos tiene unas enseñanzas inimaginables, pero lo que me llama la atención es que en el capítulo 48 del I Ching se habla del pozo. Se llama así, el capítulo 48 se llama el pozo. Y lo que dice, palabras más, palabras menos, ese capítulo, es que el pozo es esencial de la naturaleza de los seres humanos en todos los entornos urbanos. Y desde ese conocimiento, desde hace 5.000 años, se le daba una connotación bien interesante al pozo, porque alrededor de las fuentes de agua o de los pozos llegaba el rey, llegaba el mendigo, llegaba el mercader, llegaba todo el mundo y había, digamos, una
multiplicidad de relaciones en torno precisamente al pozo. Y en torno a estos yacimientos o estos pozos o fuentes de agua se generaban o se desarrollaba la cultura como tal, o se desarrollaba la ciudad desde ahí, desde ese pozo. ¿Ustedes qué opinan de eso que estoy comentando? No sé si ustedes quisieran comentar, alguno de ustedes quisiera comentar. ¿Qué opinión le merecen que precisamente dentro del desarrollo urbano y la cultura ciudadana, y cuando se habla de hábitat y cultura ciudadana, yo hable de un pozo o de una fuente de agua? ¿Qué opinión le merecen ustedes? Que el agua es vida Mónica, sí, correcto. y todo parte, pues, esa socialización en torno al agua, a los recursos naturales, se da el trabajo social, el trabajo comunitario, la interacción entre los seres humanos. Es correcto. ¿Quién otro quiere comentar? ¿Alguno de ustedes qué otra cosa quisieran comentar? Yo quisiera que hiciéramos participar. Yo quisiera señalar, Nelson. Buenas noches. Cuéntanos, Nelson. profe Nelson, buenas noches. Me recuerda mucho cuando yo llegué a vivir al Rincón hace cerca de 50 años aquí en Suba, que teníamos las pilas del agua, porque no teníamos agua en las casas. Y entonces la gente se reunía para hacer cola, para recoger el agua, ¿sí? Y ahí era donde hacíamos definitivamente la vida comunitaria, ¿sí? Entonces me hace recordar, pues en China es el pozo, aquí hace unos 50 años era la pila del agua. La pila del agua. Oiga, qué bueno que comentes eso, Nelson. Yo resalté en esto porque es que desde el agua, que es como la necesidad más elemental del ser humano, es que podemos nosotros empezar a sensibilizarnos sobre las necesidades básicas que debe tener el ser humano. Y dentro del desarrollo de este módulo 2 vamos a entender, por ejemplo, conceptos de corresponsabilidad, conceptos, por ejemplo, de vulnerabilidad, conceptos de solidaridad, que son conceptos aparentemente muy abstractos, pero desde la cultura ciudadana vamos a poder ir entendiéndonos sobre estas cosas y por qué es que se dicen de la forma como se está diciendo. Entonces, yo los invito a todos y a todas a que precisamente descubramos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, se lo está escuchando. Bueno, profesor, perfecto. Pensé que había habido, si se me corta o algo me comentan, porque me da la impresión de que de pronto me va a tocar cortar la cámara para que tenga de pronto más fuerza en la consigna. Pero me van comentando, por favor, si se va perdiendo la señal, porque sí sería bueno yo de pronto entonces desconectar la cámara en su momento. Desde ya les invito a que analicemos este concepto, descubrir. ¿Qué es para ustedes descubrir? A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Qué es descubrir para ustedes? Ante todo, Yo diría que es encontrar algo que hemos estado buscando intencional o sin intención. Es correcto, Álvaro. Mire, yo les propuse este tema porque es que lo que queremos dentro de los objetivos del módulo 2 y los objetivos de este curso de desarrollo urbano, cultura ciudadana, es que entre todos descubramos qué es desarrollo urbano y qué es cultura ciudadana. Descubrir no es inventar, descubrir es simplemente quitar algo que está cubriendo una verdad y entre todos descubrimos esa verdad y ayudamos precisamente a crear procesos de formación de cultura ciudadana. Entonces, dentro de la guía que les comenté anteriormente del IDU, hay un concepto de desarrollo humano muy paralelo a lo que es desarrollo urbano. O sea, hoy en día, tanto el IDU como organizaciones internacionales ya no quieren casi que hablar de desarrollo urbano, sino de desarrollo humano en torno a las ciudades. ¿Por qué creen ustedes que ya quieren, digamos, quitar el concepto de desarrollo urbano y ya quieren hablar de desarrollo humano? ¿Por qué creen ustedes eso?
Pues yo creo, Nelson, que cada día nos vemos que las ciudades son más difíciles para el ser humano y nos toca enfocarnos es en el ser humano y proteger el medio ambiente. Es correcto, o sea, es que la cuestión es que en muchas ocasiones cuando se habla de desarrollo urbano, creemos que prima y que en muchas ocasiones a veces la política quiere primar el cemento sobre lo humano y precisamente desde el IDU, precisamente organizaciones como la ONU, se quiere privilegiar o se quiere priorizar el desarrollo humano por encima de simplemente lo urbano o digamos el cemento. O sea, entender a las comunidades, entender a las personas o los ciudadanos que están en una ciudad para precisamente ayudarles a satisfacer sus necesidades. Entonces, acá es donde yo me pregunto, dentro del desarrollo humano o urbano en una ciudad, siempre vamos a encontrar dos palabritas. ¿Qué es más importante dentro del desarrollo urbano o humano en una ciudad? ¿Querer o necesitar? ¿Qué es más importante? ¿Querer o necesitar? Cuéntenos. Sí, necesitar me parecería muy bien. Bueno, ahora me refiero yo al caso de Max Neff con desarrollo a escala humana, ¿no? Que se centra en las necesidades, pero como una cuestión de tipo axiológico, sí, de tipo ontológico, o sea, que es lo que los seres humanos estaríamos llamados a resolver, ¿no? Exacto, y por eso, Nelson, desde un principio hablamos de la fuente como la necesidad básica, la fuente de agua, porque es que en una ciudad o en los barrios o en las diferentes zonas de una ciudad como Bogotá, nosotros queremos muchas cosas, queremos un parque bonito, queremos, mejor dicho, que no queremos en nuestra ciudad. Pero entonces, en muchas ocasiones se debe priorizar las necesidades sobre los quereres. Entonces, muchas ocasiones a veces no se entienden a los políticos que son correctos digamos, en sus estudios y en sus proyecciones urbanísticas, no los entendemos, pero lo que pasa es que ellos se proyectan al futuro, se proyectan en la necesidad de la ciudad para descongestionar o, en fin, hacer algún tipo de proyección, y a veces no entendemos qué es lo que hacen, y muchas veces por eso, porque se prima la necesidad sobre el querer. Entonces, por eso es importante que entendamos eso. Ahora, dentro del IDU, el IDU ha propuesto unos temas muy interesantes de diálogo ciudadano, que es uno de los temas que más adelante, de pronto en otro encuentro, van a ustedes a poder ver directamente con los funcionarios del IDU. Van a entender qué es la participación incidente, y es una de las cosas que vamos a hablar ahorita muy por encima, porque se va a profundizar más adelante. Bueno, dentro del tema 1, que se habla de hábitat y cultura ciudadana, entonces nos encontramos básicamente que hábitat, palabras más, palabras menos, es un lugar. Y desde el punto de vista de la ciudad, es una comunidad. O sea, es un lugar donde nos encontramos diversos tipos de individuos que tenemos cosas en común. Por eso es que yo quisiera que entendamos ese concepto de comunidad, no como un concepto filosófico o digamos un poco metafísico, sino que comunidades que tenemos cosas en común. Y a pesar de nuestras diferencias, tenemos que aprender a vivir con esas diferencias porque compartimos un mismo espacio, ¿sí? Entonces, ya hablando de lo que es en sí la cultura ciudadana proyectado a este módulo, nosotros podemos entender que es un conjunto de filosofías, ideologías, religiones, diversidad de capacidades y de pensares. ¿Por qué hablo yo de diversidades y capacidades? Porque dentro de una cultura ciudadana también vamos a encontrar personas que supuestamente son precisamente las personas que deben tener apoyos, que son, digamos, que tienen algún tipo de discapacidad, y eso hace parte precisamente de la diversidad y eso hace parte precisamente de la cultura ciudadana en torno a los procesos de inclusión dentro de los procesos de desarrollo urbano. Y como les comento, esto es como algo muy general. Más adelante, si tenemos tiempo ahorita, vamos a profundizar en algunos temas concretos, pero recuerden que este módulo se centra
en 3 temas fundamentales y vamos a tratar de abocarlos como tal. Y si tenemos tiempo, pues de pronto profundizamos en otros temas que se hacen. Bueno, dentro del tema 1, volvemos a lo mismo. Yo digamos, me lancé a compartirles unos videos, porque es que dentro de la cultura ciudadana, que es todo ese, digamos, como les comenté, todo ese conjunto de filosofías, religiones, ideologías, formas de pensar, culturas, subculturas, porque dentro de la misma cultura ciudadana vamos a encontrar, digamos, culturas de ciudad que aparentemente piensan diferente a las culturas dominantes. Entonces, precisamente, para entender los procesos de ciudad, yo les compartí un video donde hay un individuo que es el ser humano y que llega al planeta, y en fin, espero que puedan ver ese video, es muy cortico, apenas dura 6 minuticos. Y con ese video lo que yo busco es y les invito a que participen, que compartan, que divulguen todo este material, que lo comparten con todas las personas que estén cerca de ustedes, porque lo que queremos precisamente es divulgar cultura ciudadana, porque entre más procesos de cultura ciudadana, más, digamos, información recibamos de todas esas diferencias que hay entre todos los habitantes de una ciudad, mejor nos vamos a entender y todos vamos a poder salir adelante. Entonces, dentro del módulo van a encontrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. No quisiera profundizarlos ahorita, porque obviamente no tenemos tiempo, pero sí de pronto vamos a hablar de uno en particular ahorita más adelante. Pero lo que sí quiero decir es que palabra más, palabra menos, ¿qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son 17, digamos, compendios, digamos, estratégicos que han podido estudiar más de 90 países a nivel internacional durante más de 5 o 10 años, trabajando en mesas perdón la redundancia, en mesas de trabajo, para, digamos, reconocer cuáles son digamos, los puntos más necesarios para que precisamente haya desarrollo sostenible en las ciudades, y por eso se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y son 17, ¿sí? Ahora, como les digo, dentro de la cultura ciudadana vamos a encontrar un sinnúmero de actores, ciudadanos, gobiernos, organismos, ONGs, el IDU hace parte de la cultura ciudadana, y por eso yo me atrevo a decir, si hubiese una palabra que resumiera qué es cultura ciudadana, yo la resumiría con la palabra nosotros. O sea, nosotros hacemos parte de cultura ciudadana y nosotros somos cultura ciudadana, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si en alguno de ustedes, me imagino que ya los habrán escuchado, si no los han escuchado, los invito a que los puedan recordar, digámoslo así, o digamos ver en una actividad que se propone dentro del módulo 2, que es entrar a un vínculo que los va a llevar a una página que es auspiciada precisamente por la ONU, que se llama la página del profe de Eli. Y les recuerdo, en esta página van a encontrar más o menos 4 actividades sobre desarrollo sostenible, perdón, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero yo solamente les invito a que hagamos la actividad número 2, que es un video interactivo. El video interactivo, usted le dan clic y en algunos momentos se va a detener, porque les va a pedir inmediatamente que ustedes digan qué han entendido sobre lo que se está viendo, y me pareció fabuloso para que, digamos, podamos profundizar sobre los objetivos o los pilares esenciales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces les invito, esta actividad, digamos, no la tienen que enviar a la plataforma, simplemente entren, participen, porque de esa forma vamos a poder, digamos, entender de una forma muy, muy pedagógica, digámoslo así, y didáctica y entretenida, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, porque es que eso es lo que hoy en día incide en la política institucional de organismos como, por ejemplo, el IDU y cualquier otro organismo que hace parte precisamente de los desarrollos de ciudad. Bueno, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como les comenté, solamente quiero, digamos, mencionar
muy por encima uno de los que más me llama la atención, que es el objetivo número 11. De ese objetivo número 11 también vamos a encontrar un plegable de 2 hojitas que está en el material de apoyo. ¿Por qué para mí este objetivo, digamos, es esencial en este módulo como tal y en el módulo en este proceso de curso virtual de desarrollo urbano y cultura ciudadana? ¿Por qué? Porque es que digamos, objetivo habla en sí mismo de lo que son las ciudades sostenibles y por qué son importantes las ciudades sostenibles, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Entonces, en muy pocas palabras, dice, pero ¿por qué son importantes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los retos más urgentes dentro de las ciudades en sí? Entonces, ese material también lo encuentran precisamente en la plataforma y los invito a que lo visualicen. La idea de esta presentación es que es como yo motivarlos a que ustedes encuentren ese material que está muy, muy concreto ahí para que podamos empaparnos de lo que es cultura ciudadana o desarrollo urbano y cultura ciudadana. Ahora, dentro del tema 1, como les comenté, también vamos a hablar de un subtema que es el desarrollo urbano en Bogotá en tiempos de crisis sanitarias. Oiga, pero ¿será que vivimos ahorita una crisis sanitaria? Lo más curioso es que este tema se propone con otra crisis sanitaria que hubo a nivel mundial y se hace un paralelo. Y les invito a que vean este video. Es un video que duraba más o menos hora y media. Se editó para el curso para que dure solamente 50 minutos, pero por favor, les invito, véanlo, es genial. ¿Por qué es tan importante este video? Porque nos habla la historiadora María Fernanda Durán Sánchez, que ella ya está terminando su doctorado precisamente en todo lo que tiene que ver con su carrera y su profundización. Esta historiadora hace unos años habló o hizo este estudio en el archivo de la Alcaldía de Bogotá y pudo palpar fotografías, documentos, en fin, y gracias a ese trabajo tan especial que hizo es la doctora María Fernanda Durán, la historiadora, ella nos da, digamos, como unas recomendaciones sobre lo que podemos nosotros tomar de eso que se vivió en Bogotá en 1918 y que no fue solamente en Bogotá, fue a nivel mundial, pero ella se centra, digamos, en cómo vivió Bogotá y presenta fotografías, qué hicieron los bogotanos, qué les pasó a los bogotanos, en fin, es un video muy entretenido porque la historiadora lo explica didácticamente precisamente con fotografías. Los invito a que lo vean también. Y de antemano, que participen en el foro precisamente que se propone para esta primera parte, que es el foro número 1 de la parte 1, que nos habla precisamente de que desde el punto de vista ustedes viendo ese material, ustedes que perciben que nos puede enseñar la historia o digamos esa pandemia para poderla aplicar a esta como tal. Entonces, en el tema 2, vamos a hablar de desarrollo urbano y transporte urbano, ¿cierto? En el tema 2 vamos a hablar de desarrollo urbano y transporte urbano. Entonces, también hay un material muy interesante que yo les comparto y les invito a que lo descubramos. Se habla en torno, en el módulo 2, de transporte masivo, como digamos la piedra angular de la movilidad en Bogotá, y el transporte de abastecimiento, ¿sí? Entonces, hoy en día, el transporte, por precisamente las pandemias y los procesos de cuarentena generalizadas, el transporte, ¿por qué creen ustedes que no se detiene? O sea, el transporte sobre todo de abastecimiento. ¿Por qué creen ustedes que no se detiene el transporte de abastecimiento? Les invito a que participen. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere comentar?
Pues, profe, yo creo que no se puede detener. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos en una situación especial, la gente igual tiene que consumir y los que producen pues tienen que vender. Ujú, exacto. Y yo les invito ante todo a que no nos quedemos quietos. A pesar de que existe mucho miedo, a pesar de que existe mucha zozobra en torno a precisamente a uno quedarse solamente y resguardarse en la casa, de todas maneras yo les invito a que no nos quedemos quietos. Salgamos, busquemos la forma de seguir siendo productivos, activos, obviamente cumpliendo protocolos de bioseguridad cuando lleguemos a casa, todas esas cositas que vamos a ir viendo poco a poco. Pero entonces, también les invito a ver un material y es una encuesta que habla precisamente del papel del transporte en el desarrollo urbano. Esta encuesta también ustedes van a encontrar un enlace y por favor diligencienla luego de, digamos, de ver algún material que se les comparte precisamente en el módulo como tal. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, porque el tiempo se nos está yendo y lo importante es que no solamente yo, digamos, hable, porque obviamente pues yo soy el que estoy liderando la charla, pero sí me gustaría que precisamente participaran en torno a los temas que se han propuesto. Profe Nelson, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta, por favor. Cuéntame, Carlos. Quisiera saber si en algún momento, pues lo colocaba como en el chat, si en algún momento en alguno de los módulos tenemos la posibilidad como de tener el contexto desde el plan de desarrollo distrital con el fin de retroalimentar y conectar como todos estos temas. Me genera como esa duda porque pues indudablemente aquí el fuerte que estamos identificando es el tema del desarrollo urbano y el tema específico del transporte. Indudablemente la semejanza, la comparación que estamos realizando me parece que es súper pertinente porque pues logramos entender como ciudadanos que hoy en día el transporte con el que tenemos en Bogotá como tal, el Transmilenio, que es como el prioritario, es lo que nos transporta, es como el centro de atención para movilizarnos, no es descabellado, no es una idea improvisada, y ha sido como una trayectoria histórica, pero pues quisiera saber si esto de alguna manera también se puede articular con el plan de desarrollo. Gracias, profe. Bueno, claro que sí, Catherine, claro que sí. Yo lo entiendo de la siguiente forma. El transporte masivo que existe en Bogotá, que es Transmilenio, y que muy pronto, espero, en los próximos años tengamos articulado el metro de Bogotá, que ustedes sí sabían que el metro de Bogotá ni siquiera se ha empezado a construir y ya ganó un premio internacional. Eso es digamos, interesante. O sea, ya es como, digamos, un augurio al menos de que por fin algo bueno puede pasar en torno a los transportes masivos que se proponen en Bogotá y desde hace mucho tiempo se han propuesto. Sin embargo, Transmilenio siempre se ha articulado en los planes de ordenamiento. ¿Por qué? Yo lo entiendo de la siguiente manera, yo lo entiendo así, porque es que la movilidad es la que trae, digamos, desarrollo en una ciudad. Por ejemplo, en Europa, el transporte es subsidiado porque las políticas institucionales, dentro de las políticas institucionales de los estados en Europa, se han dado cuenta que sin movilidad no hay desarrollo. Entonces, lo que le ahorra el desplazamiento de los ciudadanos en las urbes al desarrollo urbano es en términos no solamente de trabajo y económicos, es en tiempo precisamente. Porque, por ejemplo, por eso es que se prioriza el transporte masivo en las ciudades, porque precisamente mientras un articulado de Transmilenio puede movilizar 140 personas en un articulado, ¿cuántos vehículos particulares se requerirían para mover esa cantidad de personas? Entonces, no es solamente una cuestión de economía ambiental, no es solamente una cuestión de, digamos, de movilidad del trabajo, sino de tiempos. Y el tiempo es productividad.
productividad. Cuando se ahorra tiempo en los desplazamientos gracias a esos canales exclusivos o carriles exclusivos del transporte masivo, es que precisamente hay productividad. Y dentro de los planes de ahorramiento yo pienso que siempre se han tenido en cuenta el transporte masivo como lo que se llama en Bogotá el sistema integrado de transporte, que lastimosamente hubo algunos estudios para algunas, digamos, rutas que de pronto no se hicieron acuciosamente, y es donde encontramos, por ejemplo, algunos sí vacíos por un lado y en algunas localidades, y por otro lado todos abarrotados. Pero igual, eso hace parte precisamente de lo que es hoy en día la necesidad de que el ciudadano o nosotros como ciudadanos participemos activamente en esos procesos de ciudad. Recordemos que nosotros somos los dados a liderar precisamente que las cosas se cumplan y que los procesos se mejoren. No temerle al funcionario público, porque en alguna ocasión históricamente siempre decimos, hola funcionario público, y siempre como que nos agachamos para pedir, oiga, ¿será que tal cosa? No, al funcionario público con respeto que se merece hay que hablarle de tú a tú y decirle, señor funcionario público, usted es eso, un funcionario que le sirve al público. Entonces, por favor, hagamos lo siguiente y busquemos formas de mejorar los procesos de ciudad. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, es que yo estoy viendo que el tiempo se nos acaba y de pronto no sé hasta qué punto, hasta qué tiempo podamos hablar. Y hay otras cositas que quería comentarles. En la parte 2 vamos a hablar de cultura ciudadana y salud. Y qué pena que yo cambie el tema, pero les pregunto desde ya. Ya habíamos dicho que era cultura ciudadana, que en una palabra era nosotros, ¿sí? Nosotros. Y que es cultura ciudadana adicionalmente organismos multilaterales, ONGs de ciudadanos en general, líderes comunitarios, culturas y subculturas dentro de la ciudad. Eso es cultura ciudadana. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué tiene que ver la cultura ciudadana en la salud? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la cultura ciudadana? Precisamente hablando de todas estas, digamos, en tiempos de crisis pandémicas que tienen... Profesor, el sonido se está interrumpiendo. ¿Qué papel juega? A ver, les voy a... ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor, mejoró. Sí, señor. Mejoró. Listo. Sí, profe. Vamos a... Gracias por comentar. ¿Qué papel juega la cultura ciudadana en qué papel? A ver, hablando. Profe. Profe Nelson, ¿me escucha? Cuéntenos. No, definitivamente solo es posible tener salud en una epidemia si contamos con los otros. O sea, uno solo no se puede salvar. ¿Qué? Sí, me hecho que en el caso, por ejemplo, de esta epidemia que estamos pasando, esta pandemia, no nos salvamos solos. O sea, ¿cómo? No escuchando. Sí, señor. Escucha entrecortado de nuevo.
Disculpen, yo no escucho a nadie. ¿Alguien está hablando? Aló. No, yo tampoco. No, en el momento creo que me estaba hablando nadie. Sí, pero yo los escucho. Yo también estoy escuchando. Sí, yo también estoy escuchando. Yo creo que estaba hablando don Nelson, el profe, pero pues bueno, no. Pero bueno, sí, yo ahí igual los estoy escuchando. Aunque creo que se cortó, fue como la intervención, creo que Tal vez se sí le era de cayó don el Nelson. micrófono a Ya Nelson lo estamos Álvarez. escuchando. Aló, aló. Parece que se cayó ya la pantalla. Se acabó Sí, el parece tiempo. que fue el Sí, parece que se cayó como el internet, la del profe, sí. Sí, el Sí, profesor. tiempo de la reunión, tal vez. Esperemos un poquito, yo creo que debe estar nuevamente reconectándose. Sí, se le cayó la señal al profe Nelson. Sí. Debe haber problemas de interferencia por tanta lluvia. Sí, es que está lloviendo bastantico. Carlos Henry, ¿puedo aprovechar para hacer una pregunta, por favor? Vuelve a conectar. ¿Es para alguien específico o la puedes hacer en grupo? No, pues me generaba como la duda con relación al módulo 1, si las actividades que teníamos ahí se pueden consultar en otro momento, porque pues realmente yo tengo la duda si completé todas las actividades, es como más a eso, o si en algún tiempo se pueden consolidar esa información o remitir ese reporte, porque realmente sí, o sea, sé que hice como 2 evaluaciones, sé que participé como de un foro, pero pues no sé si di completitud con las actividades que estaban propuestas. Uno lo sabe. La verdad a mí me pasó lo mismo, yo entré al módulo 1 y encontré 2 actividades en la una que decía que teníamos que hacer nuestra presentación, o sea, escribir un breve párrafo y contestar 3 preguntas. Hoy el profesor lo que se explicó en el transcurso de la reunión es que los que estamos aquí y a los que se nos envió el link de asistencia a esta reunión es porque ya pasamos el nivel o un porcentaje que requiere el nivel, el módulo 1 para poder acceder al módulo 2. Entonces, muy seguramente ya tú debes tener ya un porcentaje que permitió que estés acá en el módulo 2. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica. Profesor Nelson. Sí, profe Nelson, ya lo escuchamos. Sí, profe, ya lo escuchamos. Bueno, no sé qué pasó con mi internet, pero creo que cayó, me conecté con celular, espero que me puedan escuchar bien. Entonces, yo les comentaba, el señor Nelson estaba comentando que la incidencia... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Cualquier cosa nosotros le avisamos. Bueno, qué pena con ustedes. Tranquilo, profe. Bueno, yo quisiera saber de qué estaban comentando, qué estaban comentando ahorita. ¿De qué me perdí? Profe Nelson, era una pregunta que me había suscitado con relación al primer módulo, pero ya la compañera Mónica me hizo como precisión de la información que era con relación a las actividades que pudiesen haber quedado pendientes de la primera semana. Era eso. Con mucho gusto, profesor Nelson, si me lo permite, si queda pendiente, me escriben al correo y nosotros perfectamente le habilitamos. Bueno, profesor Carlos Henry, nosotros, qué pena, aprovechando que está usted aquí en este momento,
¿hasta qué horas podemos estar en este encuentro? Vamos de 6 a 7 y media, por favor. De 6 a 7 y media. Listo. Tenemos todavía 26 minuticos para el resto de la presentación. Entonces, yo les comentaba, ¿sí pueden ver mi presentación en este momento? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Profesor, se ve perfecto. Cultura ciudadana y salud. Bueno, entonces, ¿qué incidencia? Nelson nos comentaba algo que era muy importante, pero entonces, ¿qué incidencia tiene la cultura ciudadana en la salud? ¿Qué otro comentario quisieran hacer para proceder a comentarles yo lo que les tengo para comentar ahorita? Pues yo creo que hay un libro muy bueno que se llama Hábitat, Medio Ambiente, en el que tú ves que el medio ambiente incide en la cultura ciudadana, definitivamente. Incluso dice que, por ejemplo, ¿por qué los países más desarrollados se encuentran en los sitios donde hay estaciones fuertes? Porque el ambiente obliga a que la gente aprenda a planear, a organizarse, pues porque son un mes o 2 meses cubiertos de nieve donde no pueden salir de la casa y pues tienen que abastecerse, planear. Entonces, digamos que son culturas que aprenden a planear. Nosotros por estar en el trópico somos un poco más descuidados en el tema de planeación. Eso pues digamos refiriéndonos al tema de medio ambiente. Por otro lado, Bogotá, pues hay otro libro que dice que Bogotá es una ciudad inviable, está en la punta de una montaña y nos toca traer agua de todo lado para abastecer 9 millones de personas. Entonces también la ubicación geográfica, la mayoría de las capitales, si miramos, están al lado del mar o de un río. Nosotros estamos al lado del río Bogotá, pero ya es insuficiente para todas las poblaciones, tanto para Bogotá como poblaciones cercanas, Facatativá, Zipaquirá, Girardot, o sea, ciudades que crecen violentamente, bueno, no Girardot, pero sí Facatativá, Zipaquirá, Chocontá, bueno, en fin, toda la sabana de Ubaté. Y en un tercer punto, pues es el tema de las migraciones, que digamos, los que hemos vivido en Bogotá hemos visto cómo hay oleadas, diría yo, de personas que llegan a la ciudad, primero paisas, luego costeños, ahora venezolanos. Entonces, yo crecí en una cuadra donde habíamos 21 familias y solo una familia era familia de bogotanos, hijos de bogotanos. Las otras 20 familias eran migratorias a Bogotá, de distintas ciudades del país. Sí, sí, sí. De por sí, dentro de los procesos migratorios, el ser humano es un migrante por naturaleza. O sea, el ser humano se mueve, precisamente se moviliza de un lugar a otro, pero hoy en día el planeta Tierra se ha vuelto una aldea, algo muy pequeño, porque ahora las distancias ya se pueden, digamos, satisfacer de un momento a otro, porque los medios de comunicación o los medios de transporte han facilitado precisamente estos procesos de una forma más espontánea o rápida. Entonces se percibe precisamente esos procesos migratorios casi como agresivos. Y precisamente aquí en el tema que vamos a hablar ahorita más adelante, vamos a hablar de algo que tiene que ver con eso que comenta Álvaro, que es muy importante. Pero yo les quería compartir algo que de pronto dentro del módulo no se va a hablar, que es ustedes saben qué es carga viral. ¿Han escuchado el concepto de carga viral? Sí, la carga viral tiene que ver con la réplica del agente externo que se va replicando por cada decilitro de sangre, si no estoy mal, si mi memoria no me falla. Exacto. Hay unos términos bien clínicos de carga viral. Son clínicos y técnicos además, son clínicos y técnicos además. Sí, pero yo les quería comentar, digamos, cómo lo entiendo yo a raíz de una pequeña investigación que hice. Porque es que la carga viral es, digamos, la clave para que nosotros mantengamos, digamos, un poquitico estable la salud. Desde el punto de vista clínico o patológico, lo que se hace en las UCIs o en los digamos, centros hospitalarios para combatir precisamente el COVID, no es combatir directamente la enfermedad en sí y con una droga curarse como tal. Lo que se hace es disminuir la réplica de estos, como lo comentó su compañero, de estos patógenos,
para que el cuerpo pueda tener una respuesta inmune eficiente, ¿sí? Entonces, yo les quiero compartir esto que no lo digo yo como tal en el módulo, pero quiero compartirles porque a mí me ha funcionado. Como les digo, yo he viajado en medio de la pandemia, me ha tocado trabajar por labores en diferentes ciudades de Bogotá, obviamente con permisos, pero cuando yo llego a mi casa lo que hago es cumplir un protocolo de bioseguridad muy sencillos que tienen que ver incluso con recomendaciones que nos decían nuestros abuelos. Nuestros abuelos nos decían, por ejemplo, si usted tiene un problema en la garganta o una congestión fuerte por una gripa, decían nuestros abuelos, haga gárgaras de aguasal. ¿Por qué? Con ese simple remedio, y hay otros remedios que pueden ayudarnos a reducir la carga viral del organismo, que no se supedita solamente a los virus. Lo que pasa es que se llama carga viral, pero no solamente son virus, hay también diferentes tipos de patógenos que se pueden disminuir precisamente con autocuidado y precisamente con consejos muy sencillos como eso que nos decían nuestros abuelos, haga gárgaras de aguasal, y eso ayuda a disminuir nuestra carga viral y desde nuestra casa nosotros mismos combatir la réplica del virus, y muy seguramente vamos a salir todos de esta situación en que nos encontramos. ¿Qué opinan ustedes de eso que acabo de comentarles? Profe, si usted me lo permite, digamos, yo tengo una opinión diferente, y es la siguiente. Entonces yo no me atrevería a lanzarlo o llamarlo que fuera carga viral, sino podríamos hablar, es un tema como de los virus, o sea, todo lo que es la clasificación desde salud, la clasificación y división de lo que son virus, porque unos están presentes en el aire, en el entorno, otros utilizan unos canales o unas vías de acceso que pueden ser transmisibles y no transmisibles, y es importante porque de pronto cuando nosotros hablamos de carga viral considero que ya son cosas muy específicas. Por ejemplo, la diabetes no es transmisible. La diabetes se adquiere a través de unos procesos donde la salud de uno está descuidada o está esto. El cáncer no es transmisible. El cáncer... Sí. Estoy de acuerdo con lo que comentas, pero, o sea, lo que quiero es que nos centremos en lo que los últimos estudios que han hablado, sobre todo de los virus que siempre han existido en torno nuestro, pero solamente reconocer dos patógenos básicos, bacterias y virus, que según el estudio que yo de pronto les voy a compartir también en el material de apoyo, ese estudio nos dice que las bacterias y los virus son como socios dentro del organismo y donde, digamos, se centran para, digamos, disminuir las defensas propias del organismo es en el tracto respiratorio. Entonces, por eso debemos disminuirlo con autocuidado, con higiene, y si nuestros abuelos nos decían que las gárgaras de aguasal eran importantes, ténganlo por seguro que tiene su ciencia y de por sí es la recomendación que yo les comento. Bueno, vamos a seguir adelante con el tema, y si quieren comentar algo muy concreto sobre el particular, les espero que lo anoten y ahorita al finalizar les damos la palabra. Ahora, dentro del tema 3, que es precisamente la cultura ciudadana de la salud, yo les comparto un video que también les invito a verlo, pero lo más curioso es que este video no tiene nada que ver, digamos, con combatir los virus o con el autocuidado directamente de higiene personal. Yo les comparto un video que les voy a adelantar algo, espero que ya lo hayan visto, pero los que no han visto les voy a adelantar algo. Les comparto que, curiosamente, el tema de cultura ciudadana en la salud nos obliga a hablar de autocuidado y cuidado del otro. Autocuidado y cuidado del otro. Y yo hablo de autocuidado y cuidado del otro con un video que ustedes dicen, pero este profesor está loco, porque habla de autocuidado y cuidado del otro de un señor joven que entra a una tienda a robar precisamente al dueño de la tienda, y al final hay un desenlace muy interesante y precisamente hay unas conclusiones que les invito a que las ayuden a construir en la encuesta que yo propongo después de ver ese video, ¿sí?
Y entonces es donde precisamente hablamos de esos procesos que están ocurriendo, precisamente de personas que están llegando a las ciudades de forma muy masiva y que volvemos al concepto de autocuidado y cuidado del otro, no solamente desde el punto de vista de la pandemia en sí, sino que si no se atiende a la población vulnerable, esas personas que llegan, que no tienen arraigo en algunas ciudades, si no reciben apoyos, lastimosamente a veces uno no cree que eso puede ayudarnos a nuestra seguridad. El hecho de que ayudemos también a esas personas que sin arraigo llegan a una ciudad a tratar de trabajar y que no logran precisamente construir su trabajo, su productividad en la ciudad. Entonces, nosotros no compartimos en algunas ocasiones esos apoyos que a veces dentro de las políticas públicas se les dan a esas personas. ¿Por qué? Y les pregunto a ustedes, ¿pero por qué será que esas personas se pueden convertir en un problema no solamente de salud, sino de seguridad, si no se les da apoyo? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué yo propongo esto así? Yo quiero responder. A ver, Carlos, cuéntenos. Carlos. Yo tengo una visión muy así, y es que si se le proporciona asistencia, seguridad, trabajo a cualquier tipo de población, ya no solamente la población bogotana, sino por ejemplo a los venezolanos, esto ha demostrado en muchos países del mundo que incide en que se reduce el número de hurtos, se reduce la violencia, reduce un montón de factores negativos que a veces uno no tiene en cuenta, pero en verdad atacando directamente las cuestiones de desigualdad, que es lo que fomenta este tipo de prácticas negativas para la ciudad, es como realmente se ve disminuida, realmente, o sea, no es discriminando al venezolano ni al inmigrante, sino ayudándolo, que en verdad se soluciona el problema de la inseguridad. Es que precisamente lo que dice Carlos tiene mucho que ver con lo que me he propuesto yo en esta última parte del módulo, que es entender que cuidando al otro nos cuidamos nosotros, pero no solamente es cuidándolo de una perspectiva de sanidad, sino cuidándolo desde dándole apoyo, porque es que en una ciudad todos hacemos parte precisamente de una comunidad, y si hay alguna parte de esa ciudad que empieza a tener deficiencias en sus necesidades básicas, entonces es ahí en donde empiezan a ocurrir los desbordes de comportamiento de las personas, porque hablando del pozo, que ese ejemplo que les puse yo desde el principio, que nos indica que son necesidades básicas, si no se satisfacen las necesidades básicas de los seres humanos se convierten, perdonen lo que les voy a decir, prácticamente en animales salvajes, porque ellos quieren muchas veces vivir y por no conseguir medios de cómo vivir, entonces empiezan a hacer locuras y desbordes en su comportamiento. Y precisamente eso es lo que proponemos en el módulo, en la encuesta, y les propongo también que participen en el foro 2, que es precisamente donde les pregunto, pero ¿por qué apoyando a los otros y apoyando a los vulnerables nos estamos cuidando a nosotros mismos? Y eso es una de las cosas que se proponen precisamente todos y en la encuesta después de ver el video. Les invito a que tengan muy en cuenta esto que les digo. Y ya para finalizar, lo que es el tema 3 de cultura ciudadana y salud, es el concepto de ciudades pluriculturales, para que podamos entender por qué debemos, sobre todo con base al respeto, entender a las personas, porque ya en las ciudades no estamos hablando de personas que tengamos todos, digamos, ir a la misma iglesia, no, ya todos, incluso en Bogotá, vemos que tenemos cultos hasta de islámicos, cultos de diferentes tipos de religiones o ideologías, y aquí estamos viviendo en Bogotá. Entonces, el concepto de ciudades pluriculturales es un documento de la organización, de la OCDE, que es un organismo internacional que Colombia hace poco se vinculó, y les invito a que lo veamos. También es un documento muy interesante en que nos puede, digamos, dar elementos básicos para entender qué es eso de las ciudades pluriculturales como tal. Bueno, y ya finalmente, dentro de los temas que se propone el IDU en este módulo 2, propone que se realice un taller que se llame así,
taller de microbalances de la pandemia, que tiene mucho que ver con la cultura ciudadana y la salud. Entonces dice, construyamos o elabore un taller de microbalances de la pandemia. ¿Por qué microbalances? Porque es que en un curso tan corto como este, en cierta forma, no existe, digamos, tanto espacio para poder construir un taller que podamos decirle taller balances de la pandemia, ¿no? Entonces, se propuso un taller de microbalances de la pandemia y yo con todo el respeto encontré un video muy bonito de la UNICEF en donde le preguntan a niños menores de 13 años cómo quisieran que sea el mundo después de la pandemia. Y los niños hacen unas disertaciones que a mí personalmente me hicieron llorar y me dieron muchas enseñanzas y uno dice, oiga, es increíble todo lo que nos pueden enseñar los niños. Entonces, con base a este video, yo les propongo unas preguntas específicas para que podamos concretar unas conclusiones, perdona la expresión, o que podamos construir unas conclusiones que nos puedan servir de constructo de taller de microbalances de la pandemia, pero siempre comentándoles que nos basemos en este video de 6 minutos de los niños y que respondamos ese taller para que todos podamos elaborar o construir o descubrir este taller de microbalances de la pandemia como tal. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes o aportes, porque lo que yo tenía que decirles en pocas palabras ya lo comenté. Preguntas, este es el momento de decirlo, a ver. Profe, yo tengo una duda y es, digamos que con respecto al tema de cultura, o sea, infraestructura y cultura ciudadana, pues me parece muy importante todos los temas, pero hay algo que no lo vi, entonces no sé si es que está en otro lado o no se tuvo en cuenta, es el tema de todos estos temas que se están tratando en este momento, cómo se conectan de alguna manera con los objetivos de desarrollo sostenible y con sus indicadores, y cuáles, y en términos de infraestructura y en términos de desarrollo, cuántos se complementan y cuántos no se complementan. O sea, es decir, aquí vemos la generalidad, sí, pero cada tema me debería llevar a los indicadores específicos de cada objetivo. Porque acuérdense que son 17. 17. Y ahí es donde yo les comenté que hay uno en particular que es, digamos, el eje del desarrollo urbano en las ciudades, que es el objetivo número 11. Y que por eso les invito a que puedan leer un material ya especial, que es un plegable de 2 hojitas, que habla de ciudades y comunidades sostenibles y que nos ayuda a complementar y a enlazar y a entender precisamente por qué este bendito objetivo número 11 es, digamos, el eje articulador de los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí les espero en los foros, en la participación, porque este objetivo número 11 es la clave de eso que usted comenta y es básico para precisamente entender esos procesos de ciudad. En este proceso, en este objetivo de desarrollo sostenible número 11, si no estoy mal, podríamos nosotros hablar de la importancia precisamente del transporte y la movilidad como tal. ¿Por qué es tan importante? Como ya lo comenté anteriormente cuando hablamos ahorita de transporte, ¿por qué es tan importante y por qué siempre se le da prelación al transporte masivo en las ciudades? Precisamente por economía no solamente economía no solamente ambiental o situaciones solamente porque las personas quieran ir a trabajar, sino por el tiempo, porque se han dado cuenta que el tiempo es la producción o la productividad en una ciudad y por eso la movilidad es tan importante y les invito a que miren ese material. Otro aporte, duda o inquietud, por favor. Aprovechen porque ya se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera comentar algo más concreto para que ¿por qué creen ustedes que es importante que escuchemos hoy en día a los niños precisamente en estos tiempos de pandemia y por qué es tan importante que asimilemos precisamente esas apreciaciones de ellos, que aparentemente son los más pequeños, pero entonces les invito, les encauzo, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que escuchemos a los más pequeños? Uy, profe, ¿usted quiere escuchar mi opinión?
yo sé que mi opinión va a rayar con muchos de los compañeros y les voy a pedir de antemano excusas, pero yo creo que es una falacia cuando utilizamos a los niños como una ventana, como una cortina de humo, al decir alegóricamente que los niños son el futuro de Colombia y toda la cosa, pero por un lado vemos el alto índice de maltrato infantil, por otro lado vemos la limitación de acceso a la educación para los niños y los jóvenes, y en tercera instancia vemos el tema de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y todo ese tema. Entonces, somos un país altamente doble, triple moralista, que anteponemos a los niños, pero que no nos colocamos en un discurso efectivo en donde realmente ellos sean realmente la base o los protagonistas como tal. Entonces a veces siento que es como una demagogia que se utiliza ahí. Está muy bien. Mira, todo eso que estamos comentando acá, es importante que lo entendamos como cultura ciudadana. ¿Qué es cultura ciudadana? Ya lo dijimos, es un conjunto de saberes, experiencias, actividades, y precisamente dentro del módulo 2, por eso es que se dice que la cultura ciudadana cobra protagonista, o sea, es la cultura ciudadana la que va a jalonar los procesos de producción en la ciudad, ¿sí? Y por eso que tú comentas no está, a mi modo de ver, no está del todo desfasado, porque es que los niños hoy en día no solamente se tienen que visibilizar como si no, que hay que protegerlos porque ellos son el futuro, no. Ellos están ahí porque ellos son muy sensibles, ellos están ahí y deben ser protagonistas dentro de los procesos de cultura ciudadana, porque ellos tienen una percepción de la realidad diferente en muchas razones, por esa sensibilidad tan especial que tienen. Y por eso hay que escucharlos, y les invito no solamente a escuchar a los niños, invitar a todas las personas que aparentemente tengan diversidades de pensamientos, a escucharlos, porque precisamente una ciudad pluricultural como Bogotá se va a poder desarrollar si nos entendemos y si todos podemos respetar esas diferencias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más va a comentar alguna otra cosa? Porque yo quisiera comentar algo, ya que tenemos todavía 4 minuticos, pero si ustedes quieren comentar, les agradezco, porque este espacio de ustedes, yo ya terminé con la exposición como tal, que ustedes participaran en torno a todo lo que se ha comentado, por favor. ¿Quién quiere comentar algo? Profe, qué pena con usted, lo que pasa es que en el chat hay una compañera. A ver, ¿qué dice? Hay una compañera que dice, creo que es la compañera Carol Melo, que dice, profesor, por favor, ¿podría profundizar en la diferencia entre ciudades sostenibles utilizada por Naciones Unidas y el concepto de ciudades sustentables apropiado por el IDU? Son dos conceptos que también me parecen muy importantes. Bueno, Andrea Carolina dice, y de participación ciudadana, o sea, que lo conecte con el tema de participación ciudadana, o sea, el concepto de Naciones Unidas y el del IDU. Y Lucy Luna dice, y le faltó las masacres que han ocurrido en el país contra los niños. Es correcto, es que el problema es que se habla mucho de niños y se habla mucho de protección a los niños, pero ellos son doblemente víctimas, ¿no? Son doblemente, muchas veces que... Bueno, hay algo que el IDU habla de desarrollo humano sustentable, ¿sí? Sustentable. Y desarrollo urbano sustentable. Resulta y pasa que Profe, estamos No sin se escucha, sonido. profesor Nelson. Profesor, se le fue el sonido. sustentable. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Qué pena. No, profe, Entonces, se perdió la... otra vez se perdió, sí, discúlpeme.
¿Ya ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profesor, empieza de nuevo. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, desarrollo humano sustentable o sostenible son equiparables, aunque pareciera que no, porque están siendo, digamos, abocados de distintas ópticas, porque por ejemplo se habla de desarrollo humano sostenible en la ONU y sustentable en el IDU. Entonces, lo que yo creo es que con todo el trabajo que ha hecho el Instituto de Desarrollo Humano, ha encontrado que sustentable se acomoda un poquitico más a los procesos de ciudad, porque cuando se habla de sustentabilidad, que de pronto en algún momento cuando estén hablando con los funcionarios públicos directos del IDU, ellos sí le van a dar la explicación exacta, pero como yo lo entiendo, con la guía que ellos la guía social para el desarrollo urbano sustentable que tiene el IDU, como yo lo entiendo es que cuando se habla de sustentable es como que se puede sostener casi solo, ¿sí? Fácilmente se sostiene solo. Entonces, por ejemplo, en una ciudad se puede hablar de procesos de sustentabilidad cuando en una ciudad tenemos segura, cuando tenemos los centros de abastecimiento bien demarcados, cuando el transporte nos puede ayudar a movilizar precisamente dentro de todos los entornos de la ciudad para que en la ciudad existen todos los, digamos, las herramientas o todos los insumos para que podamos vivir como tal en comunidad. Esto es como yo lo entiendo en sí, pero entonces palabra más, palabra menos, sustentable es equiparable a sostenibilidad. Y dentro de los procesos de ciudad, como lo habla el objetivo número 11 de desarrollo sostenible de la ONU, habla básicamente que en las ciudades lo que se debe lograr es precisamente procesos en que incluso entre las mismas localidades existan centros de acopio cercanos para que la persona pueda ir hasta en bicicleta y que haya una autosostenibilidad en distancias cortas. Eso es lo que se busca precisamente en todos esos procesos de desarrollo urbano y esos son los procesos de desarrollo urbano sostenible que dice la ONU como tal. No sé si me quedó claro o les quedó claro o alguno de ustedes quisiera comentar algo en particular. Pues, profe, yo no sé si sea muy indiscreto de mi parte, sería importante si pudiéramos hablar un poco, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es el que tiene que ver es de las ciudades, acerca de los indicadores de desarrollo, en este caso, cómo ese indicador se vincula en dos momentos. Uno, el modelo país y dos, el modelo ciudad, en este caso Bogotá, y tercero, pues lo aterriza el IDU, que es como la entidad responsable de manera general y sus entidades adscritas al IDU que dan respuesta a ese tema. Y dos, tiene que ver un poco con el tema de ciudades inteligentes también, que es el tema de conectividad. No, acá nosotros podríamos hablar hasta las 7 de la mañana de estas preguntas que está haciendo el compañero de ustedes. ¿Por qué? Porque es que precisamente cuando se habla de desarrollo sustentable desde el punto de vista del IDU y de lo que yo entiendo desde el punto de vista de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en una ciudad lo que se dice es como dice el compañero Oscar Mauricio Moreno Rivera, que dice, una de las ideas de sustentabilidad es producir todos los alimentos que se requieran. Yo no diría solamente alimentos, sino abastecimientos de diferentes clases, ¿sí? Y dice, algo teóricamente imposible en una ciudad ya que no tiene zonas verdes con suelo de calidad, pero yo no pienso que sea imposible, Oscar. Yo pienso que sí se puede, en una ciudad sí puede volverse sostenible. Yo lo que quiero es que nos llevemos de esta charla y del objetivo número 11, tanto como lo comenta el IDU, que es sustentable, como lo dice el objetivo número 2, lo que es sostenible, es que una ciudad sea autosuficiente dentro de su propia urbe. Uno dice, no, pero ¿cómo va a ser posible si entonces los campesinos y el campo, ¿dónde quedaría?
yo pienso que en una ciudad sí se podrían dar esos procesos, porque, por ejemplo, Bogotá no es solamente la urbe. No sé si ustedes han escuchado hablar que acá incluso hay comunidades muy escasas en Bogotá, al sur de Bogotá, y hay comunidades en localidades como de, ¿cómo es que se llama esta localidad que queda al sur de Bogotá? Ahorita se me dio un nombre, que son parte de Bogotá y que son despensas de mercados de alimentos de Bogotá. Usme. Y entonces, dése cuenta que en Bogotá a veces no necesitamos salir de Bogotá para abastecernos, y ya existen localidades, ya hay personas, hay líderes sociales que están haciendo esos procesos de precisamente de sustentabilidad en Bogotá, ya existe. Y lo que dice el compañero de los diferentes indicadores, acá podríamos hablar de indicadores toda la noche, pero yo lo que quiero es que nos centremos en los objetivos de este módulo, que es como sensibilizarnos en los conceptos más elementales: necesidades, cultura ciudadana, vulnerabilidad, inclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas inquietudes que ustedes están formulando en este momento, muy seguramente en los próximos encuentros directamente con los funcionarios del IDU, vamos a poder muy seguramente entender precisamente qué es estos procesos y lo que se busca con ese objetivo de desarrollo sostenible número 11 en las ciudades. Yo quería terminar con uno de los temas que muy seguramente mentales a ustedes más adelante con los funcionarios, que es un término, yo no sé si lo acuñó el mismo director de IDU, que es participación ciudadana incidente. Les ruego que entendamos ese proceso de participación ciudadana incidente como que no temamos hablar, no temamos contradecir, no le teman contradecir a las personas, que de siempre y cuando haya respeto. Precisamente yo no tengo toda la razón, no todos tenemos la razón dentro de lo que es un desarrollo humano o desarrollo urbano. Entonces, precisamente dentro de la cultura ciudadana lo que se busca es que entre todos construyamos y descubramos precisamente todos estos procesos de ciudad, para que algún día, no muy lejano, vivamos esa utopía de ciudad sostenible, esa utopía de ciudad de donde predomine precisamente el respeto, y entre todos podamos entender y seguir adelante en la productividad. Y por último, entender el papel fundamental del transporte y la movilidad en estos tiempos de crisis, porque es que, y la invitación a que no nos quedemos quietos, movámonos, porque si seguimos teniéndole miedo precisamente a la pandemia, nos vamos a quedar congelados y la productividad se va a frenar. Entonces, movámonos, porque la movilidad es productividad, la movilidad es desarrollo, y la movilidad y el transporte es cultura ciudadana. Bueno, no sé si alguno quiera algo más concreto, porque creo que el tiempo se nos acabó y ya prácticamente tendría que despedir el módulo como tal. Pregunta concreta o aporte concreto. Muchas gracias de verdad por la participación. Le agradezco, compañero que dice Corporación Universo, se me olvidó su nombre. Perdón, Freddy Vanegas. Freddy Vanegas, gracias por esos aportes, sin temor, porque precisamente con esas participaciones, y le invito a que sigan haciéndolo, es que vamos a seguir en estos diálogos, y el módulo 3 es espectacular, es prácticamente diálogo, participación, y lo que queda de este curso, yo sé que les va a encantar. Entonces, aportes, dudas, inquietudes, y de verdad que no me queda más que de verdad que agradecerles por haberme escuchado. ¿Ninguna? Profe, No, profe, pues muchísimas gracias. Profesor, muchas gracias. Es importante que nos compartan una presentación e información sobre indicadores. Sí, vamos a ver. Creo que el IDU tiene unos documentos, yo se los voy a compartir en el WhatsApp. Voy a hablar con el profesor Carlos Henry, se los voy a compartir en el WhatsApp, y de pronto se los voy a dejar también en la carpeta de material de apoyo. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas bendiciones, y nos vemos en el aula, y antemano participen en los foros de dudas, inquietudes, manifiesten sus inquietudes, sus dudas, participen, porque recuerden que entre todos vamos a descubrir y construir cultura ciudadana. Muchas gracias y muchas bendiciones.